Génesis capítulo 1. Hemos estado ya viendo la introducción a este tremendo libro, que su título significa origen. Nos habla del origen del universo, del origen de la tierra, del origen de la vida, del origen de las plantas, de los animales, del hombre, el origen del pecado, el origen del plan de salvación, el origen de la promesa de Dios al escoger a su pueblo. Y hemos considerado ya, estudiamos ya los primeros 5 versículos, que los quiero volver a leer, en donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. A manera de introducción, también quiero repasar lo que ya consideramos la vez pasada. Hemos visto que Dios nos ha dejado la revelación no solamente de los 66 libros de la Biblia, sino ha dejado un libro que es el número 67, que son las cosas hechas. Por eso dice en Romanos 1 que el hombre que niega a Dios, el impío, es inexcusable porque lo que se conoce de Dios, su eterno poder, su deidad, su divinidad, Dios lo ha hecho visible por medio de las cosas hechas. Ese es el último libro que el Señor escribe, ¿verdad? En donde están sus huellas digitales ahí también. O sea que aparte de la revelación de la Biblia, tenemos simple y sencillamente que observar lo que nos rodea y no se contradicen uno con el otro. Eso es lo importante. A veces pensamos, bueno, la ciencia, ¿verdad? Cuidado con la ciencia porque o le crees a la Biblia o le crees a la ciencia. En la película esa de Nacho Libre había un personaje ahí que decía, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, ¿verdad? Como si la ciencia contradijera lo que dice la Biblia. Ahora, hay científicos que contradicen lo que dice la Biblia, pero no utilizan un proceso científico para contradecir lo que dice la Biblia. El proceso científico que ellos utilizan para diseñar máquinas y para inventar cosas tremendas, lo hacen a través de observaciones, a través de documentación que tienen ellos acerca de observar ciertas leyes de la naturaleza, físicas, biológicas, químicas. Pero no aplican ese mismo tipo de proceso cuando se ponen a inventar que el hombre viene por la evolución desde hace millones y millones de años y le ponen un montón de millones de años que también vamos a considerar eso en un instante más. No obstante, el problema aquí que ha sido objeto incluso de divisiones y de argumentos es cuánto tiempo hace que Dios hizo lo que hizo y a qué se refiere específicamente cuando habla de un día. Y los dos argumentos que hay, bueno, hay muchas posiciones, en realidad hay 8 posiciones acerca de lo que significan los días y cómo Dios creó el mundo de los diferentes teólogos. Pero las 2 más prevalecientes o las 3 más prevalecientes serían que son días de 24 horas. La otra que son días de 24 horas, pero están separados por millones o miles de años. Hay un lapso entre día y día. Y la otra es que son periodos de tiempo indefinidos. Pueden ser miles, pueden ser millones de años. En realidad, ninguna de esas 3 posiciones contradice lo que dice la Biblia. Porque yo he estado escuchando a algunos científicos cristianos que dicen, si tú crees que son millones de años, no estás creyendo lo que dice literalmente la Biblia. Vimos que la palabra día significa 3 cosas en castellano. Todavía en hebreo significa más, pero las 3 cosas que significan en castellano son un día de 24 horas, o el periodo de tiempo de esas 24 horas que hay luz, porque el otro sería noche, o también significa una época, un tiempo. El día que te recibas y te cases, vas a hacer tal cosa, no vas a hacer eso en un solo día. Y de hecho aquí la misma Biblia nos habla de estas 3 formas. Porque dice que cuando hizo la luz, llamó a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Y eso fue en un día. O sea, está hablando del día en que creó eso y hizo esa separación. Pero también llamó a la luz día y usa la misma palabra. Cuando nosotros nos remontamos, por ejemplo, al capítulo 2 de Génesis y leemos lo que dice en el versículo 4, dice, estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, etc. Ahí dice que fue en un día. Pero sabemos que por la narración que está acá en Génesis, que se tomó varios días y se tomó de hecho, hasta las plantas estamos ya en el 3er día. Como dije,
Mi propia opinión es que los días son lapsos de tiempo, y también hay un argumento fuerte para esto, porque Dios hace al sol, supuestamente aquí lo leemos desde el versículo 14 hasta el versículo 19, nos narra que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Y los puso ¿para qué? Para diferenciar entre el día y la noche, entre días, estaciones, meses y años. El primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es importante que definamos un detalle. ¿A qué cielos se está refiriendo? También la palabra cielos significa tres cosas. Puede ser el cielo, la troposfera, que son como unos 10 kilómetros o más, o 12 kilómetros, entre la superficie terrestre y la atmósfera, unos kilómetros hacia arriba, ¿verdad? Puede ser el cielo, el espacio sideral, o puede ser el cielo también, los cielos celestiales. Pues los cielos celestiales es imposible que sean los cielos celestiales, porque Dios habitaba en los cielos celestiales desde antes. Dice que los ángeles vieron la creación y se regocijaron, y no estaban sin hogar, no estaban sin lugar en donde habitar. Cuando leemos, por ejemplo, nosotros el versículo 8 dice que llamó Dios a la expansión cielos. El Señor separa las aguas, y lo vamos a leer un poquito más, y llama a la expansión cielos, que viene a ser justamente la troposfera. Entonces tampoco se refiere a ese. Se tiene que estar refiriendo al único que queda, que es el espacio. Lo que sucede es que el planeta estaba, como dijimos, con una atmósfera opaca, en donde no podía entrar la luz. El que está narrando aquí lo podemos observar como si estuviese parado en la tierra, desde el momento que dice creó los cielos y la tierra, y después está situado en la tierra, porque dice que la oscuridad las tinieblas están cubriendo aquí. El Espíritu de Dios empieza a mover sobre la faz de las aguas, y empieza el Señor de alguna manera a regular presiones y temperaturas para que esta atmósfera empiece a combinarse, se empiecen a escapar estos gases de metano y amonia, y deja la atmósfera traslúcida, pero no traslúcida por los vapores del agua, sino simplemente porque no había suficiente combinación con el oxígeno todavía en la atmósfera. Más adelante, cuando el Señor crea las plantas, entonces va a haber una gran combinación de oxígeno en donde la atmósfera se hace traslúcida, y por eso entonces ya en el día cuarto vamos a ver el sol. Y esto lo voy a mencionar en un segundo más. Entonces, esto es solamente para entender este tipo de posición que en realidad, ¿saben? Si nosotros pensamos y decimos que Dios hizo la tierra en 6 días solamente, sabemos que pues podemos hacerlo por una declaración de fe y decir, pues es que así lo creo yo, ¿verdad? E hizo a las estrellas en el 4º día, o sea que la tierra es el astro en el universo más antiguo que hay. Y si yo le digo eso a un astrofísico, en donde se dedican a observar el espacio y tienen aparatos de medición, y saben que hay estrellas que están a millones de años luz de distancia de la Tierra, que saben que esa luz tardó en llegar de allá para acá varios millones de años, y ahora yo la estoy observando porque hasta este momento está llegando acá. Pero estas personas dicen, así como Dios hizo a Adán, ¿qué edad tenía Adán al siguiente día que fue creado? Pues un día de edad, pero parecía como un hombre de 30 años. Pues así Dios pudo haberle dado al universo ya un aspecto de antigüedad, haciendo que esa luz ya hubiera estado llegando desde entonces. Pero nuevamente, eso se contradiciría el versículo de Romanos, que dice que las cosas que Dios ha hecho, las ha dejado como testimonio de su poder y deidad. Si Dios estuviese haciendo esas cosas, sería como un poco trampa, ¿verdad? Para hacer que los científicos, pues, digan, no, esto es imposible. Dios no hace trampa, a nadie le hace trampa al Señor. Entonces, viéndolo desde el punto de vista que lo estamos considerando ahora, no hay conflicto ninguno con las observaciones y todo lo que se ha estudiado que los científicos, los astrofísicos y los geólogos conocen del universo. Se sabe de qué tamaño es el universo. Se sabe cuántos átomos hay en el universo. Increíble. Se ha calculado eso ya matemáticamente. Aún los creacionistas que creen que los días son instantáneos lo dicen. 10 elevado a la potencia 80 es la cantidad de átomos que hay en todo el universo. Volviendo a nuestro texto. Ya vimos entonces que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice el Señor, sea la luz. ¿Cuál luz? La luz que está brillando hoy. ¿De dónde viene esa luz? Pues del sol. Pero está atravesando, como dije, la atmósfera. Esto es importante porque
Enseguida dice en el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí lo que está haciendo el Señor es dividiendo el agua. Había mucha agua sobre la tierra, mucha agua. Y pone una gran cantidad, como una capa gruesa de vapor arriba de la tierra. Y hay una expansión entre esa capa y el agua que todavía está cubriendo la tierra, que nosotros la conocemos como troposfera y que aquí le llama cielos. Y esto sucede en el segundo día. O sea, en el segundo periodo de tiempo que no sabemos exactamente cuándo duró. Nuevamente, la gente que dice, pero es que vas a leer la Biblia literalmente. Bueno, es que literalmente la palabra día también significa periodo de tiempo. O sea, sí lo estoy leyendo literalmente. Porque si lo queremos leer todavía más literalmente así, pero que si dice día, dice fue la tarde y la mañana un día. O sea que Dios solamente trabajó durante el periodo de luz. Y en la noche se durmió o hizo otra cosa, ¿verdad? Descansó. Y solamente cuando había luz estaba, porque dice fue la tarde y la mañana un día. No dijo fue de tarde a tarde un día o de mañana a mañana un día. Entonces, y también la palabra tarde y mañana no significa que se está refiriendo a un día de tarde y mañana. Ahí viste que dice tarde y mañana, entonces es día solar. No, señor. Porque el sol todavía no aparece hasta el día cuarto para diferenciar entre el día y la noche. Y la Biblia no se puede contradecir en tan solo 5 versículos más adelante, ¿verdad? También la frase fue la tarde y la mañana significa fue el principio y el final de un periodo de tiempo. Y yo no le veo absolutamente contradicción ninguna. Al contrario, los astrofísicos que leen la Biblia dicen, oye, pero esto está como nosotros observamos el universo. Está descrito de una forma obviamente no técnica, pero bastante apegada, real a los acontecimientos. Como dije, nadie estuvo ahí. Y si alguien quiere creer que Dios lo hizo en 6 días, está bien. Eso no nos va a dividir. Eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. Y Dios lo pudo haber hecho en un instante. Hay algunos dicen, sí, pero ¿por qué lo hizo en 6 días? Para mostrarnos a nosotros, este es un argumento fuerte para los que creen en los días instantáneos, para mostrarnos a nosotros las semanas. Que en 6 días trabajamos y descansamos uno. Porque eso está inventado por Dios. O sea, el puso dice que a la luna, al sol, para diferenciar entre estaciones, entre días y años. Claro, porque un día es la rotación de la Tierra sobre su eje. Un mes es la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Un año es la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Pero una semana, pues está aquí, porque son 6 días. Ese periodo de 6 y 1, el Señor lo puso también en Israel como un mandamiento, para que guardaran, trabajaran ellos 6 días y descansaran 1. Pero también dijo, cuando la tierra la trabajes, la vas a trabajar 6 ¿qué? Años, y lo descansas 1. Cuando alguien entra y se vende como esclavo, en el día del jubileo, que son cada 7 años, saldrá libre. O sea, el periodo ese de 6-1 el Señor lo dejó no necesariamente a días. Nosotros los seres humanos no podríamos estar trabajando 6 años sin descansar y luego descansar 1 año. Nos morimos. Por nuestra naturaleza debemos descansar después de 7 días. Dios lo sabe, nos hizo así. Pero la tierra no necesita descansar así. No podríamos nosotros sembrar absolutamente nada, ¿verdad? Al 6º día arrancamos lo que hay ahí para que descanse. Mi padre era agricultor. Él no era, no leía la Biblia, no conoció del Señor acerca de la Escritura. Jamás leyó esto. No obstante, él dejaba descansar de vez en cuando la tierra 1 año. Yo no sé si era cada 5 años que lo hacía o cada 6 años, pero lo hacía. Y decía, cuando tú dejas descansar la tierra ese año, se recuperan lo que la tierra necesita. La tierra produce plantas que le ayuden a volver a renovar los químicos que perdieron. Bueno, entonces dice, se hace esta expansión. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. El versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? La superficie de la tierra en este momento cambia, y salen las montañas por un lado, y por el otro lado se hacen los grandes valles en donde el agua empieza a ser depositada. Obviamente este es un proceso que Dios lo hace milagrosamente,
Algunos dicen que a lo mejor la luna estaba pegada a la tierra antes y después se despegó, dejando un gran hoyo en donde se juntó el agua. Pero tenemos el problema entonces que cómo se ha ido despegando la luna, porque la atracción sería tan terrible que cómo se va a despegar. El tamaño de la luna es grande comparado con la Tierra. De hecho, como dije la vez pasada, algunos astrofísicos le llaman el sistema biplanetario. O sea, sabemos que es la luna, es el satélite de la Tierra, pero le llaman el sistema de dos planetas. La luna siempre está dando la misma cara a la Tierra. Su rotación en su eje es exactamente a la misma velocidad que va dando vueltas. Es impresionante. Está en una ingeniería, en una mecánica diseñada por Dios espectacular. Tiene el tamaño preciso. ¿Sabían? Hicieron una investigación para saber que para sostener vida en este planeta la luna tenía que ser de tal tamaño. Tiene que estar entre este tamaño y este tamaño. Y descubrieron que la luna está casi al tamaño más grande que puede ser. Si está un poco más grande se pasa y ya no sostiene vida en el planeta. Y al seguir investigando por qué está tan grande la luna, se dieron cuenta que si la luna estuviese un poco más chica, la única vida que podría sostener aquí en el planeta sería unicelular. Pero para ser animales grandes o seres grandes como nosotros, como los elefantes, ¿verdad?, como los dinosaurios, que a propósito de los dinosaurios, pues solamente algunos eran muy grandes, pero el tamaño promedio de los dinosaurios era como del tamaño de una oveja, ¿verdad?, o de un perro, más o menos grande el tamaño, porque había unos mucho más chicos y unos medianos. Pero ese es otro tema. Entonces, volvemos aquí y dice aquí que se junten las aguas. Entonces, Dios hace que surjan los continentes, la tierra seca, porque va a producir las plantas. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ahora, fíjense lo que dice el Señor, produzca la tierra. No dice el Señor que llegó y pum, pum, las puso ahí. Sino que produzca la tierra. Alguien puede decir, bueno, como es Dios, puede hacer que crezca así como creció el frijol de Jack, ¿cómo se llama? Sí, del frijol mágico, ¿verdad? Que en una noche salió así. Y pudo haber dicho, Señor, produzca la tierra, y empezaron a salir ahí las plantas. Puede ser. Dios puede hacer todo, absolutamente todo. Pero no creo yo que fue así. Hay un detalle que hay que considerar aquí. Si el sol no estuviese presente, la luz que está allí, ¿de dónde viene? Porque no puede venir ni de las estrellas, tampoco las estrellas van a estar presentes hasta el siguiente día. Ahora, si lo vemos todo este asunto como un asunto en donde Dios está trabajando y controlando todo de manera que las cosas que normalmente pudieran estar sucediendo no sucederían, porque está todo bajo el poder de Dios en un asunto milagroso, pudiera ser también. Pero si nos damos cuenta, si no hay sol, no hay calor. Esto estaría como unos 450 grados bajo cero Fahrenheit, ¿verdad? O sea, las plantas no podrían sobrevivir. Pero ¿qué sucede cuando vemos que están las nubes arriba, el agua cubriendo, una capa gruesa de nubes? La atmósfera todavía es translúcida y las plantas están allí en un calorcito, como un invernadero. Toda la tierra era un invernadero gigante para estas plantas que están haciendo allí. Las plantas empiezan, como dije yo, a combinarse con el dióxido de carbono de la atmósfera, a producir cantidades de oxígeno. Y al estar produciendo estas cantidades de oxígeno, también se pudo producir esta milagrosa y única fenómeno que en el universo, que es la capa de ozono, que es una molécula difícil de hacer. La molécula de oxígeno es O2, la de ozono es O3. Sin esta capa de ozono no podría haber vida en el planeta, no duraría nada la vida en el planeta. Por los rayos ultravioleta están siendo filtrados por esta capa de ozono. Y sin esta capa de ozono, nos morimos todos muy rápidamente. Entonces dice que produce esta hierba. Y fíjense qué hace esta hierba. Dice que dé semilla. Árbol que dé fruto según su género y que su semilla esté en él. Esto es bien interesante porque, miren, los evolucionistas le ponen números a la evolución, pero no le ponen tantos números como les tienen que poner.
Vimos la vez pasada, yo les estaba leyendo aquí, lo voy a volver a leer. La forma de vida más simple, técnicamente hablando, no se conoce. Teóricamente se compondría, es solamente una teoría porque no existe este tipo de vida tan simple, de un tipo de vida, una celulita que tuviese 239 moléculas de proteína. A su vez, cada proteína compuesta de 445 aminoácidos de al menos 20 diferentes tipos, y todos los 445 aminoácidos puestos en el orden correcto, la probabilidad de existir por casualidad sería de 1 en 10 elevado a la potencia 137.915. Esto es un 1 con 137.915 ceros adelante. Ahora, para darles una idea de lo ridículo que es esta cantidad, les decía yo que el número de átomos en el universo es de 10 elevado a la potencia 80, un 1 con 80 ceros, de átomos en el universo. Entonces la cantidad es ridícula, pero en realidad si se toma en cuenta que cada aminoácido debe ser activado por una enzima específica y que se requieren enzimas especiales para unir el ácido ribonucleico a los ribosomas antes que se pueda sintetizar cualquier proteína, y que con la excepción de glicina solamente podrían usarse aminoácidos con configuración hacia la izquierda para la síntesis de las proteínas, entonces la probabilidad desciende de 10 a la potencia 137.215 a 10 elevado a la potencia 15.000 millones. De esta manera la vida aún en su forma más simple, teóricamente hablando, demuestra no solo un superdiseño, sino también un superdiseñador. Ahora, un virus, el virus más sencillo, no necesitará billones de años, como dicen allí los evolucionistas, ¿verdad? La cantidad que ellos le ponen. Para que pudiera existir un virus que se puede reproducir, que puede vivir y que se puede alimentar a sí mismo, aquí estamos hablando de plantas que se saben alimentar, que tienen semillas en sí mismas, más complejas que este virus. Este virus sencillo, la probabilidad debería ser de 1 elevado a 100.000 millones. 10 elevado a 100.000 millones, que sería un 1 con 100.000 millones de ceros enfrente. Es una cantidad absolutamente ridícula, imposible, ¿verdad? Entonces, otro detalle que hay aquí en las plantas, fíjense, las plantas tienen raíces y ellas no pueden, como nosotros, seleccionar, empezar a ver esta fruta, no me gustó, esta sí, esta no, ¿verdad? Y no tienen sistemas como los nuestros en donde defecan lo que ya no les sirvió. La planta se nutre solamente de lo que necesita y la raíz discrimina aquellos elementos que no necesita. Es un super laboratorio. Estamos hablando de aquí de una vida que Dios ha creado a un nivel impresionante, capaz de sostenerse, saber cómo obtener, cómo sabe la raíz lo que necesita la planta. No tiene mente, ¿verdad? Como a un amigo le preguntaron, decía, oye, el invento más grande del hombre es el termo, porque le pones cosas calientes y se mantienen calientes. Le pones cosas frías y se mantienen frías. ¿Y cómo sabe lo que tiene que hacer el termo? Bueno, no es el asunto de las raíces, ¿verdad? Aquí las raíces sí saben lo que tienen que hacer. Tienen un programa que Dios les ha puesto para que seleccionen lo que la planta necesita. Lo que la planta necesita. Génesis 1:14. Hasta aquí hemos visto en estos primeros días cómo el Señor ha creado ya el universo, el cielo, el espacio sideral, ha presentado la luz a la tierra, o sea, ha hecho la atmósfera transparente, separando la luz de las tinieblas, llamó a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y todavía no hay división de día y de noche, de acuerdo a lo que nos va a decir ahora aquí en el versículo 14, que el sol es el que va a hacer este tipo de división, ¿verdad? El sol, la luna y las estrellas, supuestamente. Y vimos cómo el Señor separa las aguas, hace que se junten en un solo lado las aguas y hace estas montañas y estos valles en donde se reúnen el mar. Aquí el versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche.
hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora aquí ha habido crítica de algunas personas que dicen, es que aquí estas personas cuando escribieron Génesis no sabían, pobrecitos, ¿verdad? No sabían que la luna no tiene luz propia. Que la luna cuando brilla, no brilla de su propia luz, solamente está reflejando la luz del sol. Y por eso le llaman aquí lumbreras. El sol sí, pero la luna no. Pero la palabra en hebreo, para que se utiliza aquí para lumbrera, permite las dos interpretaciones. El objeto que emite luz y el objeto que refleja luz. Así que no hay... Solamente cuando una persona lo lee o en castellano o en inglés, que dicen, pero lo están tomando directamente del idioma equivocado. Porque en el original, la palabra en hebreo, significa las dos cosas. En hebreo. Así que no hay contradicción. Lo que sí mencionamos anteriormente, y vale la pena volverlo a decir aquí, los creacionistas que hablan de los 6 días literales de 24 horas, dicen que fueron dados para mostrarnos cómo Dios ha puesto la semana, de 6 días y 7, siendo el séptimo el día de descanso. Pero vimos que Dios, cuando nos ha dado esa figura de 6 y 7, no solamente son necesariamente días, sino también se refiere a años, el descanso de la tierra, o años de jubileo que tenía el pueblo de Israel. Lo que sí vemos aquí que dice que son para separar el día de la noche. La tierra, cada vez que gira alrededor de su eje, de punto a punto de la tierra con relación al sol, tarda 24 horas. Eso es lo que es un día, lo que tarda la Tierra en rotar sobre su eje y dar la vuelta completa. Las estaciones y días y años, las estaciones pues vienen a ser, sabemos nosotros, en relación a la Tierra girando alrededor del Sol, y es interesante cómo se ha dicho que la Tierra tal vez en alguna ocasión estaba en su eje perpendicular al Sol, sin estar inclinado los 15 grados que está inclinado. Hay un autor, un escritor que no es cristiano, se llama Emanuel Velikovsky, que dice que cada 5,000 años viene una catástrofe en la Tierra y que seguramente él tiene, según su documentación, hace 5,000 años la Tierra estaba sobre su eje perpendicular al Sol, sin estar inclinado, ¿verdad?, frente al Sol, y pues las estaciones no existían. Es un poquito difícil de considerar porque el Señor aquí ya está poniendo estaciones. Y las estaciones pues sabemos cómo funcionan, mientras en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. Están opuestas las estaciones, ¿verdad? Mientras nosotros tenemos frío, en la parte de abajo tienen calor y al revés, ¿verdad? Entonces, yo no sé, como dije yo no soy geólogo ni astrofísico como para poder argumentar de que si fue o no estaba así en ese entonces la Tierra. En este momento todavía el Señor no hace a los animales. Muchos de estos animales requieren poder estar viendo las estrellas para gobernar su reloj biológico. Aquí hay un argumento que cuando lleguemos allá lo voy a repetir, lo voy a simplemente mencionar aquí rapidito y seguimos adelante. Que dicen, es que el pecado, hasta que entró el pecado, entró la muerte, porque la Biblia dice que la muerte entró en este mundo a través del pecado del hombre. Entonces, si estamos hablando de miles o de millones de años antes del hombre, que existían ya plantas y animales, pues se tienen que morir algunos, ¿verdad? No pudieron estar viviendo eternamente. Y posiblemente algunas bacterias que viven poco tiempo, pero les digo, ¿saben qué? Aunque fuera un día, hay bacterias que viven solamente segundos. Y se mueren. Entonces no me digan que son solamente estas eran bacterias eternas, milagrosas, o todavía no había bacterias. No, ¿verdad? No podemos pensar en... No se refiere a esa muerte, y les voy a decir también por qué. Lo vamos a repetir cuando lleguemos allá, pero vale la pena decirlo. Le dice el Señor, de todo árbol puedes comer, Adán, del que está en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que el de él comas, ¿qué dice ahí? Morirás. Ahora, ¿comió él y comió Eva? ¿Se murió físicamente? No. Se murió como 900 años después. O sea, ni siquiera 100 años, como 900 años después. Algunos dicen, sí, pero es que él pudo haber vivido eternamente. No sabemos. Estaba también el árbol de la vida en medio del huerto. No sabemos si refería a esa muerte física. Puede ser.
Lo único que también les voy a decir, si estamos hablando de días literales, y dijo, el día que de él comieres morirás, y hubiera plop caído ahí en ese momento, ¿verdad? Pero sí murió espiritualmente. Él tenía una comunicación con Dios que inmediatamente fue rota, y lo notamos cuando al otro día el Señor dice que en la mañana, al aire del día, se paseaba en el huerto y dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán se había escondido de Dios, porque es lo que el pecado hace. Una vez que estamos muertos espiritualmente, nos escondemos de Dios. Entonces, dice aquí que hace estas lumbreras y termina el día cuarto. Dice el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Esto es interesante, ¿verdad? Y no sé cómo interpretarlo cuando dice, produzcan las aguas seres vivientes. Lo que sí yo les voy a decir, yo no creo en un proceso evolutivo. Yo no creo que Dios empezó con una amiba y esa amiba se multiplicó y empezó a tener mutaciones hasta que llegaron ya a crearse ciertos seres, monstruos marinos y aves, ¿verdad? Y como salieron las aves del agua, pues tal vez antes fueron peces que después se convirtieron en aves. Yo no creo esa situación. Les voy a decir por qué. La vida no surge de procesos evolutivos. Eso es el engaño más grande que se nos ha dicho. Eso no es cierto. La vida surge por un programa que tiene escrito en el ADN. Los genes de cada animal, de cada ser vivo, de cada planta, de cada uno, tiene escrito lo que es. Tiene un programa, un código que dice cómo va a funcionar, y ese es lo que veníamos nosotros hablando acerca de lo imposible que es tener un ser vivo cuando estamos pensando que tiene que haber una programación. Tiene que haber una programación. Y no puede esa programación arbitrariamente reescribirse. ¿Se imaginan lo absurdo que sería eso? Es como decir que yo tengo en mi computadora un programa de fotografía, para editar fotografías. Pero que como yo necesitaba hacer ciertos cambios en mis fotografías, que no los podía hacer el programa se reescribió y se añadió funciones. Y después que necesité un programa para imprimir, pues mutó en hacerse un programa para imprimir. Es imposible que sin un programador, ¿me entienden ustedes?, alguien se meta a hacer esto. Esto no sucede solamente por combinaciones así nada más. Hablamos de ciertas mutaciones que hay personas que tienen, porque hay errores de repente en la duplicación de los cromosomas. Y de repente pueden hacer un monstruo, una situación monstruosa. No me refiero a que sea literalmente un monstruo, pero me refiero yo a que nazca una persona con, qué sé yo, 4 brazos o con 7 dedos en cada mano, ¿verdad? O con 2 corazones o con 4 ojos o cosas así. Pero normalmente este tipo de mutaciones, que serían consideradas macroevolutivas, son deficientes, no me ayudan a ser mejor. Entonces, cuando el Señor está haciendo esto aquí, aunque diga produzcan las aguas, el Señor está todavía formando estas cosas, y yo creo que el Señor a cada uno dice que lo hizo según su especie. Se van a multiplicar según su especie. Ahora, esto es bien interesante, ¿eh? Bien interesante, porque a veces pensamos nosotros que las especies son más de las que hay, pero no es así, no es así. Por ejemplo, los caballos son una especie de caballo, es una especie. Decimos, pero hay muchas razas. Bueno, en realidad, si lo vemos biológicamente, hay una sola raza. Pero cuando se empiezan a mezclar unos con otros y se empiezan a preferir este tipo de mezclas, empieza uno a separar las posibilidades de reproducción con un cierto tipo de código genético. Empiezo yo a dividir ya la forma en la que se van a ver las diferentes apariencias, ¿verdad? Que a propósito, así mismo funciona el ser humano. Descubrieron ya, la ciencia supuestamente ya lo puso en papel y lo publicaron en el New York Times en el 2000. La ciencia verificó el código genético, hizo un mapa
del código genético del hombre y descubrieron que hay una sola raza, la raza humana. Bueno, aquí ya lo decía, ¿verdad? Hace mucho tiempo el Señor le dijo a Adán que él iba a ser el padre de todos los seres humanos, y a Eva le pusieron Eva porque significaba la madre de toda la humanidad. Bueno, entonces dice aquí que el Señor hace estos monstruos marinos y hace a las aves, y fue la tarde y la mañana el día quinto. El versículo 24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora, hasta aquí volvemos a repetir el tema. Dios está haciendo a cada animal según su género y según su especie. Es triste cuando, sucedió durante la presión que hubo después del darwinismo. Hubo una tremenda presión de empezar a enseñar esto, que muchos teólogos se vieron maestros de las escuelas en universidades cristianas o institutos bíblicos bastante populares, conocidos, se vieron como humillados con este tipo de conocimiento, y pues tenemos que aceptar esto, vamos a cambiar nuestra forma de pensamiento para que esto se aplique a lo que nosotros estamos hablando. Y de ahí viene la evolución teísta. O sea, sí, está bien la evolución. Si usted dice que ya está comprobado que es cierto, no está comprobado, Dice, bueno, pero si dice que está comprobado, bueno, pero Dios fue el que la hizo. Dios fue el que la modificó y lo fue haciendo, ¿verdad? Y pues de esto se ríen los evolucionistas, obviamente. Si está solamente para defender su posición, creen en esto o aceptan esto. Es increíble que incluso el Vaticano aceptó la posición de que está bien, sí, venimos de la evolución, pero de la evolución teísta. Terrible. El proceso evolutivo, como se presenta, como lo presentan los evolucionistas, es imposible y contradice muchas leyes científicas, entre ellas a la ley de la entropía, a la segunda ley de la termodinámica, que dice que el caos nunca produce orden, jamás, por mucho tiempo que se le dé. No hay suficiente tiempo para que los evolucionistas tengan tiempo de que suceda todo lo que está aquí. Porque en este momento no hay ningún organismo que esté evolucionando en otro. No hay. No pueden encontrar eslabones perdidos, entre comillas. Y los récords de fósiles que tienen, pues encuentran uno por aquí y otro por allá. Y lo arman. De un diente arman todo un ser humano, un esqueleto. De un diente. Descubrieron, no sé a cuál le llamaron, que era muy, muy popular. Después dijeron, no, era una mujer artrítica, porque estaba deforme, y dijeron, pues mira, aquí está un Estrelantropus, ¿verdad? No, o sea, y encuentran un pedacito. O sea, si realmente hubo tantos, tienen que encontrar muchos. Y no solamente entre el hombre y el mono, sino entre muchas otras especies, y no lo tienen. Los animales continúan igual. Y la microevolución y la diferenciación de lo que conocemos nosotros razas dentro de las especies es en relación a los cromosomas que tienen, a la cantidad de información genética que tienen y cómo se agrupan en diferentes maneras. Sabemos que, por ejemplo, si reproducimos un tipo de animal que tiene la misma característica genética con otro que tiene la misma característica genética, se van a ir quedando con esa característica genética hasta que al final ya pierdan las otras que tenían antes, ¿verdad? Y es así como conocemos ahora nuestras razas. Pero si un perro se cruza con otro perro de otra raza, van a producir perros. El perro siempre va a producir perros, el caballo siempre va a producir caballos. Entonces los hizo según su género. Y luego dice Dios, el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, ¿saben? Esto es bien impresionante, cómo el Señor, después de haber hecho a todos los animales, dice, ahora vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vuelve a utilizar la palabra bará, que utilizó al principio cuando dice, creó Dios los cielos y la tierra. Aunque el Señor nos forma del lodo, más adelante lo dice, ¿verdad?
Utiliza la palabra de bara y la palabra asa, que significa ensamblar, pero también crear de la nada. Porque el Señor nos da un espíritu nuevo. Crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿En qué somos semejantes a Dios? Pues en muchas cosas. Tenemos espíritu. Somos una pequeña trinidad. Tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Somos semejantes a Dios en que tenemos la opción de adorar a Dios, la libertad de adorarlo o de no adorarlo. Tenemos libre albedrío. No estamos simplemente programados para hacer cosas. Genéticamente tenemos muchos programas que nos ayudan a vivir, ¿verdad? Como las cosas automáticas. Mi corazón late sin que yo le dé permiso, ¿verdad? Mis ojos se enfocan sin que yo tenga que estar ajustándolos. Yo puedo caminar sin tener que estar viendo qué músculos voy a utilizar. Son cosas automáticas que tengo programadas, pero tengo libre albedrío en cuanto a mi voluntad. Eso me hace diferente a los demás animales también. Y hay muchas otras cosas, ¿verdad? Me dio la capacidad de amar. Y dice el Señor que les dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Parece aquí que esto de llenar la tierra va a ser un problema con la humanidad, ¿eh? Porque se van a quedar siempre en un mismo lugar y hasta que el Señor diga, ya basta. Ahora en la tierra de Babel les dividió las lenguas y se tuvieron que ir cada uno por su camino para llenar la tierra. Pero parece que estaban todos quedándose en un solo lugar. Lo hablaremos cuando lleguemos allí. He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que el hombre era vegetariano antes. Le está dando plantas a comer solamente. ¿Saben? En el capítulo 9 de Génesis el Señor le permite a Noé ahora comer animales. Dice, todo animal que se mueve, que se arrastra y que camina, también te va a ser para comer. Pero ¿por qué le da permiso para comer animales a Noé allá y a nosotros? Digo, a Adán en esta época le dice que no coma, más bien no le dice que no coma, nada más le está diciendo lo que va a comer. Es más, no solamente a Adán, si leemos el siguiente versículo dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. ¿Saben? Tanto los animales, obviamente, por lo que estamos leyendo aquí, como nosotros, vivíamos mucho más tiempo. El ser humano vivía en un promedio de 900 años. Pero si hubiese comido animales, si hubiese comido carne, en la carne hay elementos pesados que nos envenenarían a los 300, 400 años. No podríamos vivir más tiempo que eso por los elementos pesados que hay en la carne. Obviamente, como vivieron ellos promedio de 900, el Señor les dice lo que tienen que comer y los hace con ese gusto para comer esas cosas. Es lo interesante aquí. Cuando Dios hace algo, lo cambia, ¿verdad? Estoy seguro que a Adán no se le antojaba comerse una vaca, ¿eh? No pasaba una vaca y decía, creo que olió bien. No, ni le pasaba por la cabeza. Y los animales obviamente tampoco se comían unos a otros de esa manera. Ahora, puede ser, fíjense bien, que en el momento que Dios maldice la tierra, los animales entonces siempre se empiecen a quererse comer unos a otros, ¿eh? Pero hasta este momento todavía no existe eso. En el libro de Isaías nos dice que va a haber un momento en donde cuando Cristo esté reinando en la tierra, que van a estar habitando los animales, el león, ¿verdad?, con la oveja y el lobo, el corderito, los niños jugando con ellos, las serpientes jugando, los niños jugando con serpientes, y nadie se va a comer a nadie, ni nadie le va a picar a nadie, ni le va a morder a nadie, ¿verdad? Sino, tal vez el niño muerda al león, pero el león no va a morder al niño. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y como hemos dicho, a mí me parece esto como el Señor viendo su creación, ¿verdad? Como esos artistas que están pintando un cuadro y lo están disfrutando, y después de que terminan una parte se hacen para atrás y lo ven y dicen, está quedando bien. Cuando termina el Señor el cuadro dice, esto quedó muy, muy, muy bien, en gran manera bueno. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Ahora estoy leyendo esta partecita porque corresponde. Vimos que las divisiones de capítulos y versículos en la Biblia no las hicieron apropiadamente en algunos casos, y este es uno de ellos.
Entonces esto corresponde al párrafo. El párrafo termina hasta el versículo 3 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nuevamente, si vamos a creer que los días son de 24 horas, Dios reposó, pero no reposó porque estaba cansado, no dijo, que estoy exhausto, ¿verdad? Esto de la creación me dejó exhausto. No, Dios no estaba cansado, es absurdo pensar así. ¿A qué se refiere que reposó? Que dejó de crear, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero dejó de crear que entonces un solo día y luego se levantó al día siguiente y dijo, bueno, sigamos a trabajar otra vez. Yo sé que Dios trabaja. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Pero no se está refiriendo a ese trabajo aquí. Dios descansó y de hecho la Biblia nos dice que nosotros debemos entrar en el reposo de Dios. Todavía existe ese reposo. Todavía está ahí. ¿Verdad? Para que nosotros entremos cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y qué bendición es poder ver tu poder creativo, Señor. Realmente, como dice tu palabra, tu sabiduría, tu poder, Señor, tu divinidad y tu deidad se hacen claramente visibles, Señor, en las cosas hechas. Darnos cuenta que tenemos un Dios que todo lo puede hacer, Señor. No hay imposibles para ti, Señor. Y que nos hiciste con tanta sabiduría, dándonos un cuerpo, Señor, con tanta habilidad para disfrutar, Señor, este mundo que tú nos has dado y para disfrutar de la relación contigo, Señor. Qué privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta semana a caminar contigo, Señor, y a meditar en estas cosas, agradeciéndote en cada momento tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.